Hace exactamente un año, Argentina estaba al borde del abismo con una inflación mensual del 25%. Si no eres argentino, tal vez no llegues a comprender el significado tan profundo que tiene esto, pero déjame ponerte en perspectiva. En el año 2022, España había tocado una inflación anual, ojo, anual del 10%. Imagínate eso multiplicado por 26. Eso es una inflación del 26% mensual. Como te estarás imaginando, eso es una auténtica locura. En España, con solamente un 10% anual, estábamos todos desesperados. Imagínate lo que es un 26% mensual. No solo eso, había piquetes por todo el país todos los días, lo que coartaba la libertad de circulación de todos los argentinos. Corrupción en todas las capas que dependían del Estado, puestos públicos hechos a dedo, pensiones asignadas a dedo, subvenciones millonarias para producir películas que no la veía nadie o películas pensadas para adoctrinar. Todo ello contribuía a todo un Estado deficitario argentino. Ese fue el escenario que se encontró Milei cuando asumió la presidencia de Argentina. Desde el principio, Javier Milei no era un político que quería caer bien, sino más bien tenía otro objetivo y además lo tenía muy claro: cambiar la mentalidad de los argentinos y cumplir con lo que prometió. ¿Lo logró? Veámoslo. Una de las promesas de Milei era erradicar las mafias que estaban atrás de los piquetes o de los piqueteros que coartaban la libertad de los argentinos. Los piquetes estaban organizados por sindicatos y financiados muchas veces por el Estado. Y estos te paralizaban ciudades enteras, usaban violencia y obligaban a las personas más vulnerables a participar en dichos piquetes para poder acceder a los planes sociales. De hecho, investigaciones fiscales revelaron un sistema de 5 niveles de control y castigo, donde los más pobres eran extorsionados para sobrevivir. Milei no solo redujo los piquetes en un 70% en su primer año de mandato, sino que expuso lo que realmente eran. Eran un negocio del hambre. ¿Qué vino a reclamar hoy? Salario y aumento. Por fuente de trabajo, por aumento, trabajo fijo. Es un desastre esto, viejo. Esto no se aguanta más. Que termine todo, que se vayan todos de una vez. ¿Qué se reclama? Ni idea. ¿Por qué no sabés? Porque yo soy nuevo. ¿Y por qué decidiste venir? Porque, no sé, pues me gusta marchar. La verdad estoy muy caliente ahora. Estás recaliente. Sí, sí, sí. Chicos, ¿qué vinieron a reclamar hoy? ¿No saben? No. ¿Por qué? ¿Y por qué vinieron? Reemplazo. ¿Por qué? Por reemplazo. ¿Qué es un reemplazo? De otra persona. ¿Que no pudo venir? Sí, que no puedo venir. ¿Te pagan por venir? Sí, por justificativo. ¿Cuánto te pagan? 1200 no. Es un quilombo esto, hermano. Nosotros estamos laburando, loco. Están boludeando, loco. ¿Por qué viniste? Por reemplazo. Ah, ¿y qué es el reemplazo? Contame, porque varios me dijeron lo mismo. Y cuando uno no quiere venir, viene otro para reemplazar a la persona. Vos sos del FUB Sí, y te pagan por venir al piquete. Sí. ¿Cuánto te pagan? 1000 pesos. ¿Y cómo haces para cobrarlo? Y me lo dan en el momento que tengo que venir para acá cuando me lo dan. ¿Te toman asistencia? Sí, y me pagan la sube también, el boleto. Venís en colectivo hasta acá. Sí, sí. ¿Y la plata sabés de dónde sale? No, ni idea. Laburo 12 horas para cobrar 50.000 pesos y los de los planes están pidiendo 70.000. ¿A vos te parece eso? ¿Eso es un reemplazo? Sí, ¿Cuánto te pagan? me pagan 1000 pesos nomás. ¿1000 pesos? Sí. Quedaste en el medio del piquete. Los cagaría trompada todos uno por uno. Estás recaliente. Y sí, boludo, ¿qué te parece? Y yo creo que ellos laburan de eso. Me dijeron para venir, ¿Por qué te dijeron para venir? que tenga que venir igual, para cobrar plata. Te pagan por venir al piquete. Sí, más o menos. Hay que conseguir el laburo, si no, no hay más plata. No vengo, entonces yo busco un reemplazante y le doy, porque nadie te va a venir a hacer. Si vos no vas a trabajar, no te pagan. Es lo mismo. O sea, si no venís al piquete, tampoco cobras lo que te otorga la cooperativa No, después. porque tenés que cumplir como todo trabajo. Porque ¿Y te parece hace bien un que pase trabajo. eso? Y no, pero es lo que hay. En solo un año, Javier Milei ha reducido la inflación de un 26% mensual a un 2,5% mensual, que aún así sigue siendo alta, pero la verdad es que es un hito histórico bajar tan rápido tal cantidad de inflación que había. Por supuesto que esto no fue fácil y de hecho él lo había advertido cuando asumió la presidencia, de que esos meses no iban a ser fácil, pero que después de esos meses
la economía iba a tener una recuperación en V. Y es justo lo que ha pasado. La economía volvió a niveles similares de cuando él asumió, pero esta vez sin el artificio de la inflación. ¿Cómo lo logró? Pues básicamente frenando y controlando el gasto público, que era insostenible y que buscaba básicamente mantener al político queda bien en su puesto de político. Es que esto es realmente el motor de la crisis. Un estado deficitario donde ya no se puede endeudar más porque ya nadie le presta, no puede aumentar más los impuestos porque ya no hay quien te pueda pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué es lo último que queda? Pues emitir dinero de forma descontrolada y lo que provoca esa inflación, que en un principio puede ser una solución porque la economía se empieza a mover porque hay dinero, pero empieza a ser como una bola de nieve donde la inflación cada vez más alta porque cada vez te hace falta más dinero para pagar todo ese gasto público, lo que a su vez genera más inflación. Ese es el problema de la inflación. Eso es lo que los medios de izquierdas españoles y los medios públicos no entienden. No, Javier Milei no es la crisis venía de antes. Javier Milei es la corrección, es la cura del cáncer de la izquierda argentina. Hablar de la economía argentina básicamente es hablar del dólar. Históricamente los argentinos han buscado refugio frente a la inflación con el dólar. Entonces esto en un entorno inflacionario hace que cada vez más gente quiera dólares, que a su vez hace que el valor del peso se disminuya. Entonces, como una medida de, no sé, de tirita, de andar por casa, pues al político de turno argentino se le ocurrió poner un cepo al precio del dólar. ¿Y qué es esto del cepo cambiario? Y bueno, pues es que el gobierno argentino dice que el dólar vale 300 pesos cuando el valor real es mucho más alto. Entonces, que el Estado diga por decreto que el dólar vale 300 pesos, lo que provoca es que no haya dólares a 300 pesos. Entonces se creó un mercado paralelo, un mercado negro donde realmente estaba regulado por la oferta y demanda, donde el dólar paralelo pues costaba pues unas 3 veces más de lo que decía el Estado que costaba. Esto realmente es una cuestión de oferta y demanda pura y clásica. Es decir, tú tienes una tienda donde se venden jarrones. Los jarrones están regulados por el Estado. Y donde tienes otra tienda donde venden jarrones donde el precio está regulado por la oferta y demanda. Entonces tú quieres comprar un jarrón, te vas a la tienda donde venden los jarrones regulados y dices, oye, pues ¿cuánto vale un jarrón? Pues vale 300 dólares. Ah, pues deme uno, no hay. Te vas a la tienda de al lado y pides un jarrón. Entonces te dice, oye, pues ¿cuánto vale ese jarrón? Este jarrón vale 1.000 dólares. Pero ¿cómo que vale 1.000 dólares si en la tienda de frente vale 300 dólares? Sí, bueno, pues vaya usted a la tienda de frente. Pues no, en la tienda de frente no hay. Ah, bueno, pues aquí hay y vale 1.000 dólares. Eso es oferta y demanda. Y es algo que sale reflejado, es algo que se vio en toda la historia. De hecho, tenéis un libro que se llama 4.000 años de fijación de precios, donde justamente habla de esto, de que los precios no se pueden fijar. Los precios tienen que estar determinados por la oferta y demanda. No puede venir el político de turno y decir, esto vale esto. No, porque es irreal. Eso provoca una serie de consecuencias que muchas veces son impredecibles. Esto lo podéis ver con la vivienda en España, con lo que ocurría con la vivienda en Argentina, que luego lo veremos. Y entonces, ¿por qué era que no podías acceder en Argentina a esos dólares a 300 pesos? Y básicamente porque te ponían un límite. Es decir, tú no podías ir con 10 millones y comprarte 10 millones de dólares porque no había. Te ponían un límite. Por ejemplo, podías comprar 300 dólares cada mes, por ejemplo. Pero realmente en un estado donde todo es corrupto, ¿quién creéis que se beneficiaba de esa medida? Porque si tú podías acceder a esos dólares a 300 y los podías vender en el mercado negro por 2 o 3 veces más, ¿quiénes creéis que se beneficiaban de esos? Pues los políticos de turno y los amigos de los políticos. ¿A quiénes creéis que perjudicaba esto? ¿Al multimillonario que tiene miles de millones invertidos en sus empresas tipo Amancio Ortega o tipo Marcos Galperín? No, a ese le da igual. De hecho, ellos se benefician con la inflación y con todas estas cosas. El que realmente estaba perjudicado era el pobre trabajador o el pobre clase media que pues apenas podía juntar unos pesos y para que no se te lo comiera la inflación del 25% mensual, pues lo que tenía que hacer era comprarse dólares para poder mantener el poder adquisitivo de esos ahorros que tanto esfuerzo le ha costado. Entonces ellos eran los verdaderos perjudicados y no es como te vende la izquierda que no, esto lo hacemos para proteger a la clase media trabajadora y tal.
No, o sea, al final la clase media trabajadora es la que paga los platos rotos. Milei prometió eliminar el cepo cambiario y lo hizo. Esto al principio pues generó que evidentemente el precio del dólar se disparara, o mejor dicho, el precio del peso perdiera más valor, porque realmente es lo que es, pero ahora se refleja una economía real y sin artificios. Y por supuesto que todo el mundo tiene derecho a acceder a los dólares como tiene que ser, y no solamente los amigos del gobierno o el propio gobierno. Otro de los puntos polémicos fue la eliminación de los impuestos abusivos que tenían las exportaciones argentinas. Sí, tú como argentino que produces pues, una cierta cantidad de productos o servicios y los querías exportar, pues tenías que pagar unos impuestos que eran altísimos, lo que provocaba por supuesto que la economía, pues en vez de crecer, pues decreciera. También eliminó los cepos o los impuestos o aranceles que había a los productos importados, lo que en definitiva pues perjudicaba al argentino medio de que no podía acceder a cosas importadas porque estaban a precios prohibitivos, es decir, estamos hablando de precios que eran el doble o el triple de lo que podía costar, por ejemplo, en España. O sea, imagínate una cazadora de Moncler o cualquier producto importado que no se produzca en Argentina, pues era excesivamente caro porque por los impuestos que ponía el Estado para proteger la industria argentina. Otro punto que también generó bastante malestar en los medios de izquierda europeos y españoles fue que introdujo un arancel para las personas que no son residentes en Argentina y que quieran acceder a la educación argentina pública o a la sanidad pública argentina. Y esto viene dado porque había muchísima gente de los países limítrofes que se beneficiaban de la sanidad pública gratuita o de la educación pública y gratuita de Argentina, que gratuita no es. Y esto es lo que causó pues, un malestar general. Milei lo que hizo fue ponerles un arancel, bueno, pues para que sufragar esos gastos que lo estaba manteniendo el pueblo argentino con sus impuestos y que realmente no debería ser así. Tú deberías ir a la sanidad pública de tu país. Y si no puedes, yo como argentino no tengo por qué costearte tu sanidad pública con mis impuestos. Es decir, podrías hacerlo si tu estado pues, fuera, no sé, tuviera millones para regalar y tal, pero en un estado donde hay una crisis económica galopante producida justamente por el gasto masivo y descontrolado, pues no puedes darte el lujo de dar sanidad gratuita a todos los países del mundo porque sí, joder. Es que son cosas de sentido común. Otro dato de que nos hacemos eco en España y en los medios de comunicación españoles que están muy sesgados hacia la izquierda, porque gobierna la izquierda en España, es el dato de pobreza. Si bien es cierto que la pobreza se disparó en Argentina desde que subió Milei, bueno, un poco fue por ese recorte del gasto público, estamos a niveles ahora mismo de cuando asumió el cargo. Ojo, con eso no quiero decir que ahora estemos bien, es decir, seguimos estando mal. Pero lo que vemos ahora es que no es un dato irreal como el que estaba antes. Antes esa economía pues estaba inflada por la inflación, se movía la economía por la inflación, que era insostenible. Es decir, era una economía insostenible en el corto o medio plazo. Entonces lo que quiere decir esto es que no puedes gastar más de lo que ganas, seas una familia, seas una empresa o seas un país. Porque esto lo pagas o con deuda o lo vas a pagar con emisión monetaria, como era en el caso de Argentina. En ambos casos lo que haces es hipotecar el futuro a las generaciones venideras. En las noticias españolas veíamos titulares como Argentina recorta 33.000 puestos públicos desde que ha llegado Milei a la presidencia. Pero lo que realmente pasó fue que echaron a 33.000 ñoquis. Los ñoquis se le dice en Argentina a aquellas personas que fueron puestas a dedo por un funcionario público a cambio de una comisión o incluso fueron puestas por un cargo político a cambio de favores políticos. Esos son los ñoquis. Esos son la gente que realmente echaron. O sea, realmente eran puestos que no hacían falta o era gente que no cumplía con su trabajo. Había muchos casos donde se teletrabajaba y el señor no aparecía por ningún lado. Había también muchos casos donde el señor llevaba muerto ya no sé cuánto tiempo y aún así seguía cobrando su sueldo de funcionario. Es decir, había todo un sistema también de corrupción metido en esas capas donde, pues, por supuesto que era una tragadera de dinero público. Milei también ha introducido una serie de medidas como por ejemplo los exámenes que les va a hacer a los empleados públicos, exámenes de aptitud para poder seguir en ese puesto público. Es decir, cada cierto tiempo pues esos empleados públicos van a tener que hacer un examen de aptitud para ver si siguen o no. Españoles, deberíamos tomar nota. Ojo, no estoy diciendo que el sistema público español sea corrupto,
pero digamos que hay cierta vagancia. Otro de los movimientos que causó mucho impacto en los medios de comunicación españoles fue el cierre de la AFIP o la Agencia Tributaria. Y de hecho es que esto lo describió el gobierno de Milei como un nido de corrupción. Pues, por poner un ejemplo, el presidente de la AFIP cobraba unos 17 millones de pesos mensuales. Estos son unos 17.000 euros mensuales aproximadamente. Cuando todo el resto de argentinos, cuando toda la clase media se está cagando de hambre, este cobra 17.000 euros. Bueno, pues chao. Y creó otra agencia similar a esta, pero mucho más pequeña y mucho más controlada, sin toda esta corrupción que estaba en la AFIP. Pero claro, todo esto no se vio en los medios. En los medios solo salió la noticia de que cerró la agencia tributaria, pero no que creó una de forma controlada como debe ser. En cuanto a la vivienda, también había una escasez de oferta de vivienda en alquiler, algo similar a lo que ocurre en España, y esto venía dado por la alta intervención que había por parte del Estado en el tema de los contratos de alquiler, que buscaba un poco proteger a los inquilinos, pero buscaba proteger a los inquilinos prohibiendo al propietario subirle el precio de la vivienda. Recordemos que veníamos en un entorno inflacionario del 26% mensual y tú no podías subirle el precio del alquiler todos los meses. Lo podías subir, no me acuerdo si era cada 6 meses o cada año. Entonces, claro, eso a ti como propietario te perjudica muchísimo. Es decir, en un mes pierdes el 26% del valor de tu alquiler. Y entonces, claro, además de esas prohibiciones de subida de precios, también estaba la otra de que no se podía echar al propietario si era una familia vulnerable, patatín, patatún, algo similar a lo que ocurre en España. Entonces, eso provocaba una poca oferta de vivienda en alquiler y una alta demanda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el precio de las viviendas que había en alquiler era altísimo y además que había pocas. ¿Qué es lo que hizo Milei? Pues una de las promesas que hizo fue quitar el cepo a la que había la vivienda, la regulación. ¿Y qué es lo que pasó con la oferta de vivienda? Y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Aumenta la oferta y disminuye el precio. Claro, y toda esta serie de medidas que parecen un poco de sentido común se empiezan a ver reflejadas en la economía. Y esto lo que hace es que empiece otra vez a fluir el crédito, que empiece a fluir las hipotecas, lo que te da pie a que tú como clase media puedas acceder a una vivienda. Toda esa estabilidad económica hace que el riesgo país disminuya, y que disminuya el riesgo país pues hace que los bonos que emite el Estado pues se paguen con una prima mucho menor. Es decir, tú cuando inviertes en un Estado que es deficitario, que tienes muchos problemas económicos, si vas a invertir en uno de esos bonos te pagan una alta prima justamente por el peligro que supone de impago esos bonos. Entonces, claro, al verse la economía que se va estabilizando, pues el riesgo país disminuye y la prima de riesgo pues también disminuye. Entonces no es lo mismo que el Estado te tenga que pagar un 30%, como venía siendo hasta hace poco, que te tenga que pagar un 10%, que aún así sigue siendo alto, pero en comparación con los 2.730 puntos que teníamos en 2023, 600 puntos, bueno, pues las cosas vemos que se van encaminando y que van un poco con el sentido común. Otra de las cosas buenas que hizo fue quitar las subvenciones al cine. Si se estaban produciendo películas que no veía nadie y que dedicaban una gran cantidad de dinero, bueno, algo similar a lo que ocurre en España, y otras películas que buscaban adoctrinar. De acuerdo con los datos de la auditoría, que yo algún dato revelé incluso en mis redes sociales, en 2023 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una. Entre esas películas con baja audiencia encontramos, por ejemplo, Camuflaje. Evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera. Una sola primavera, que tuvo apenas 5 espectadores. 300 metros cuadrados y 8 ventanas, que tuvo solo 4 espectadores. Más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1.000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados el año pasado. A partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir por lo menos la mitad de los fondos necesarios para su proyecto. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos. Claro, y eso en la noticia se ve, el sindicato de actores argentinos en contra de Milei que les recortó. No, pero es que tiene razón. O sea, ¿por qué yo como ciudadano te tengo que pagar una película que no quiero ver, que no me interesa? ¿No lo veis de sentido común?
Al mirar atrás todo este año que ha estado Milei, pues yo veo que ha sido la verdad es que ha sido bastante turbulento, pero ha sido muy transformador. Ha sentado las bases de lo que es el crecimiento económico estable. Y por supuesto que quedan muchos temas pendientes y muchas cosas que solucionar, como por ejemplo la alta pobreza que hay, que viene heredada del gobierno, de los gobiernos que estuvieron atrás de él. Si hay algo claro es que Milei lo que prometió lo está cumpliendo, al pie de la letra además. Y su objetivo es claro, devolver la libertad económica y social a los argentinos. Para algunos es un loco, pero déjame decirte dos cosas. La locura es esperar un resultado distinto haciendo lo mismo una y otra vez. Y la diferencia entre un loco y un genio es el resultado. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, que siempre viven de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Entonces yo creí que, digamos, era algún problema mental con los números. Pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad, pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena.